se hizo y se muestra cómo es la curva y que es un material que es, a pesar de que es miren, ¿sí? Estas son ensayos a tensión de ese material cómo se comporta. Miren, acá viene en una línea aproximadamente recta, ¿sí? Acá son diferentes, son dos pruebas diferentes, ¿no? Hay tres, pero la tercera tengo un problema con ese archivo y no lo puedo colocar acá, pero nos da muy parecido, ¿sí? Mira lo siguiente, yo acá podría colocar y decir, vea, acá tengo mi esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Y cómo es el esfuerzo último. Son muy cercanos, ¿cierto? Son muy cercanos para ese material, mírenlos. Estamos alrededor de 1000 y alrededor de 1050 más o menos. ¿Sí? Esa es una razón. La otra razón es ¿cuál? Acabo de usar este dibujito para ¿cuál fue nuestro dibujito? Mire, estas son mediciones. Esta es la medición que me dice que me da la máquina universal y esta es la medición que me da la galga. Solo que acá es un problema de frecuencia, de diferentes frecuencias de adquisición, pero entonces por eso es que me dan valores diferentes, pero es porque acá la frecuencia de adquisición es diferente entre las dos, entre la máquina y la galga. Entonces son valores cercanos. Bueno, ¿qué se me hizo? Ah, acá está, perdón. Entonces miren, ¿qué sucede cuando esto se rompe? Si eso se me rompe por fatiga, falla por fatiga, ¿qué sucede? O un elemento, sí, un elemento se rompe de la ballesta, o varios elementos, o todos se rompen. No, eso se rompe, cuando se rompe también todos de una. Sí, probablemente sí, probablemente. ¿Qué sucede? Sí, o sea, la verdad yo no sé, eso es muy variable, pero yo pensaría que eso sí, si falla uno, se rompe si no al tiempo, en un tiempo muy cercano se rompen los demás, ¿sí? Si se rompe una, eso se oye, y va a ser un ruido grande, un crack grandísimo, ¿sí? Claro, exacto, exacto. Claro, la fricción entre los dos, exactamente. La fricción entre los dos, sí, señor. Entonces, mira, si se rompe uno de esos, ¿qué sucede? Pues esto pierde resistencia y pueda que soporte para que no soporte. Si soporta, yo me voy a dar cuenta que se rompió uno y automáticamente o se para o sea, saco pasajeros y me voy a cambiar esa vaina de una vez, me voy a tallar de una vez. ¿Sí? Y se rompió todo, pues eso ya no puede andar más. ¿Sí? O sea, a lo que voy es que eso, sí, eso es crítico, pero si se rompe, no hay peligro. ¿Sí? De nuevo, eso es mi entendimiento, ¿no? Ese es el análisis que yo hago de eso. No sé si sea la razón por la que usan Goodman. ¿Sí? Claro, y la otra pues es porque pues, no es un elemento crítico en el que yo pondría, por ejemplo, vida humana en peligro. ¿Sí? La otra es claro, si yo uso Goodman, puedo tener elementos más menos robustos. ¿Sí? Entonces serían más. Y eso escuché, sí. Ahí sí es interesante que en 2015 hicieron un trabajo de hacer optimización, ¿sí? La optimización es algo, algo que está muy de moda porque pues con ayudas computacionales, pues un problema que hacerlo manualmente es un problema que es muy laborioso, pero con ayudas computacionales se simplifica muchísimo y yo puedo ayudar o sea, es un problema matemático que cuando yo lo aplico a sistemas mecánicos, puedo cambiar, por ejemplo, geometría, puedo cambiar, o sea, puedo evaluar muchos casos simultáneamente
para escoger el más óptimo, ¿sí? Eso es un curso que no sé, que creo que está en mora de que se ha ofrecido acá por la escuela. Pero bueno, entonces, sí, claro, yo puedo cambiar muchas cosas. Entonces, pero, bueno, en resumidas cuentas, yo creo que yo escojo al Goodman por estas dos razones. Primero, porque pues, esto no es un elemento que si falla, pondría en riesgo, por ejemplo, VideoHuman en ese caso, porque es un elemento que usa para transportar personas. Y la otra es por esto, ¿sí? ¿Qué se me hizo? Acá. Porque el elemento, ¿dónde está? Porque el material se me conforma, acá, porque el material se me comporta de esta forma. O sea, ese es el mismo material. Son muestras que ellos enviaron. ¿Sí? El esfuerzo de fluencia es muy cercano al esfuerzo último. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo creo que es una de las razones por las que ellos usan Goodman. ¿Sí? Y en realidad sí, Goodman es mucho más, me parece que es más usado en muchos componentes. ¿Sí? Ok, hay también otras consideraciones, porque cuando yo paso el esfuerzo de fluencia, el material me plastifica, ¿sí? El material en realidad el material no falla, pero el material plastifica, ¿sí? Me explico. Yo vengo para acá, yo cargo, llego hasta por acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si descargo el material, ¿qué hace? Baja así, ¿cierto? Exactamente, entonces acá o sea, cuando yo vuelvo a cargar, el material en vez de llegar acá acá, el material llega hasta por acá, ¿sí? Entonces, el material, eso es lo que llama endurecimiento en frío, ¿sí? Cold working, ¿sí? El material viene, carga, llego hasta por acá, descargo, listo. Acá me quedo con una deformación residual permanente, una deformación permanente, ¿cierto? Cuando yo vuelvo a cargar, el material arranca desde acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Viene, ¿sí? No llega hasta acá, mire que el SFF, acá se me comete acá un sigma F prima, voy a llamarlo por darle un nombre diferente, ¿sí? Y llega hasta por acá. Entonces, mire que ese sigma F prima es mayor que ese sigma F, el material se endureció, ¿sí? Es una forma de modificar propiedades mecánicas, ¿sí? El material ahí no va a fallar, ¿sí? Pero bueno, eso es un poquito más avanzado y pues eso ya se nos sale del curso de pregrado, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, cuando la suban a la plataforma que lo vayan a subir, yo les paso ese link que creo que vale la pena, que me pareció una aplicación buena, muy pertinente al curso, y me gustó mucho porque usa una combinación de métodos experimentales con métodos numéricos, ¿sí? Aplicado a un diseño, que es como este, que es un resorte de ballestas. Eso en realidad es una viga de flexión, ¿sí? ¿Listo? ¿Quién más estuvo? ¿Nadie más? Parece que no. Si con ellos pasamos un político al Ministerio de Ciencia, a ver si nos da si nos ganamos un dinero para hacer unos ensayos, esos ensayos que estamos haciendo, una medición de esfuerzos residuales por el granallado. Dime. No, yo en este momento de grupos de investigación, yo sé que estoy vinculado todavía a un grupo de la Santo Tomás. Eh, yo no sé si oficialmente estoy vinculado ya al grupo acá de la escuela, al GIEMA, pero todo lo que se ha hecho ahí en la universidad, estamos vinculados con el GIEMA. Yo ya saqué un proyecto de grado ahí, muchachos, Nixon y Oscar Javier Meneses, que se graduaron haciendo ensayos de flexión en 4 puntos de materiales compuestos impresos en manufactura aditiva. Les fue muy bien, aunque pues con todo un trabajo experimental y numérico, pues a pesar de que no pudieron completar las cosas por cuestiones de la pandemia, que no se pudo hacer microscopía electrónica, pero les fue muy bien, gracias a Dios. Y tengo también otro proyecto de grado también en la misma área, para hacerme mediciones de crecimiento de grietas en esos mismos materiales compuestos impresos por manufactura aditiva. Y pasamos otro, ahora, la semana pasada se subió el tema de una persona que va a hacer mediciones de sensibilidad a la entalla
para materiales y procesos de manufactura aditiva. También es muy pertinente ese curso. Ahí tengo otros más, pero pues realmente con mi tiempo de ética también es limitado con la universidad, no puedo también meterme en muchas cosas y de pronto quedar mal. Pero sí tengo otros proyectos de grados ahí entre el tintero y algunas cosas que ya están listas, pues que ya están avanzadas, y que no sería para arrancar de cero. Entonces, sí, pues por el momento, pues yo como no soy profesor de planta, el que aparece como codirector es Alberto, que aparece como codirector, pero sí trabajos de grado hay por ahí para hacer. Incluso ya tengo, hay dos trabajos pendientes de esos. Pendientes no, pues ya, que ya medio listos, que ya incluso tengo las muestras listas. Uno es de hacer ensayos de impacto en esos materiales compuestos y impresos de manufactura aditiva, pero con variaciones de temperatura. Ya tengo las muestras listas, las saqué a imprimir, las iba a ensayar y cuando iba a comenzar, plum, fue que hubo el cierre y todo esto y pues eso quedó ahí en el congelador. Existe otro que es también del área de manufactura aditiva, es que también tengo las muestras, no todas, pero tengo una parte de esas muestras listas, que es hacer medición de variación de resistencia de esos materiales y procesos por manufactura aditiva de materiales compuestos, pero expuestos a humedad y expuestos a radiación ultravioleta. Como no son matrices poliméricas, matrices a base de nylon, son poliamidas, ese material se degrada, pues la degradación de ese material cuando están expuestos a rayos ultravioleta, sol, y a humedad, se sabe que es grande, ¿sí? Entonces, aparte de eso está la heterogeneidad impuesta por la manufactura aditiva, que yo cojo acá empiezo a imprimir, son capas, ¿no? Zoom, 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 zoom. Entonces, se quiere cuantificar eso. Eso es básicamente coger eso y a empezar a hacer ensayos, tabular y comparar, ¿sí? Bueno, eso hay de comercial, ¿no? Ya que me preguntaron de eso. Bueno, preguntas, muchachos, inquietudes. El quiz quedó para hoy, ¿cierto? Sí, creo que abre hoy. Creo que abre hoy a las 4. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo? ¿Hasta el domingo? Hasta el domingo, creo. Verifiquemos de una vez. Yo lo cambié eso de una vez el miércoles, si recuerdo bien. Sí, profe, usted cambió eso. Sí, ¿cierto? Ese quiz de ajuste y tolerancia, ¿verdad? Sí, señor. Y hay que matricularnos. Aquí me matricularon algo. ¿Quién sabe en qué me ha matriculado? Aquí cambié la presentación de esto, ¿no? Me parece más fácil de navegar. Sí, me parece más fácil de navegar. Sí, arranca hoy a mediodía lo puse. De mediodía hasta el domingo a las 10:59. Ay, venga, me acordé de esto ahora. Yo acá les coloqué este documento que es un resumen que hice de la norma ASME Y1415 en la versión 2018, en el que se especifica la simbología para expresar dimensionamiento y tolerancias, ¿cierto? No sé si eso usted ya lo han visto en sus cursos de dibujo, por ejemplo, en los cursos de diseño básico, no sé, ¿sí? Pero pues cuando yo quiero, por ejemplo, expresar algún tipo de geometría, ¿cierto? Eso está normalizado, ¿sí? Ese es el elemento que yo debo usar para eso, ¿cierto? Por ejemplo, que yo expresa perpendicularidad, ángulo, ubicación, concentricidad, ¿cierto? Existen esos elementos, esa simbología está normalizada, ¿cierto? Bueno,
Y acá lo otro, bueno, esa simbología, pues, ese es el símbolo, ¿cierto? Software como por ejemplo con SolidWorks, pues es software que se usa en la escuela, ya lo tiene, ¿sí? Ya lo tiene, ya lo tiene embebido. Lo que tengo que hacer es buscarlo en el SolidWorks ¿para qué? Para, como si por ejemplo acotando, son elementos que tengo que colocar a mano. Yo no sé colocarlos automáticamente, no sé si se pueda, no creo, por lo que conozco, ¿cierto? Pero acá también algo que, pues, que me parece que es de buen valor, es que ese es el carácter del Unicode. Por ejemplo, usted entra al mapa de caracteres, ¿sí? Y con ese código ustedes deben estar en capacidad de colocar ese símbolo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, por eso me pareció valioso colocar eso ahí. ¿Listo? Esto creo que esa manera de repaso, porque son cosas que se deben ver en curso de dibujo. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso está acá. Bien, colocar los rodamientos. Bueno, entonces, yo les decía, en el programa rodamientos está un poquito al final. A mí me parece pertinente verlo acá un poquito más al principio, porque esos son elementos elementos que se seleccionan, ¿sí? Yo no diseño rodamiento, ¿sí? Al contrario, por ejemplo, que cogíamos nosotros calculábamos, por ejemplo, calculamos a fatiga, ¿sí? Calculo un poco de elementos y dimensiono, selecciono material, selecciono un proceso de fabricación, ¿sí? Estimo unas cargas y uso unos métodos de cálculo para establecer unas dimensiones, ¿cierto? Un diámetro, un largo, un ancho, ¿cierto? Un diámetro de un concentrado de esfuerzos, de tensiones, ¿sí? Bueno, esos elementos se diseñan. Esos elementos se seleccionan, ¿sí? ¿Por qué? Porque son elementos que son complejos, que fabricarlos a pedido serían demasiado costosos, serían antieconómico. Entonces son elementos que se seleccionan. Estos elementos, acá lo que simplemente yo sigo un proceso de selección, yo estimo, yo voy a conocer las cargas, están trabajando, las cargas pues yo las conozco de mi estática, de mi dinámica, ¿sí? Y sigo un procedimiento de acuerdo a normas, normas ya establecidas, procedimientos acordados, y voy y selecciono un rodamiento, ¿cierto? Ya lo que hago es lo compro, voy al almacén, lo compro y me lo bajan, literalmente lo bajan del estante y me lo entregan, ¿cierto? O lo compro por internet, por donde sea, ¿cierto? Son elementos que yo selecciono, ¿sí? Estos no son elementos que se diseñan. Pero como son elementos por ejemplo, cuando yo diseño un eje, y los diámetros, lo que me soporta ese eje son esos elementos, ¿sí? Precisamente. Entonces, por esas razones, yo debo saber cómo selecciono un rodamiento de acuerdo al eje que estoy diseñando. ¿Entendido? Bueno. También acá por razones por razones legales, ustedes saben que Colombia es un país que se acoge al sistema métrico, al sistema internacional, perdón, ¿sí? Aunque, bueno, ahí hay unas divergencias, ¿no? Porque, por ejemplo, la unidad de medida de volumen es el litro, ¿no? Y yo la gasolina la compro en galón. Y el precio oficial de venta, el precio oficial de venta estado es en galones, y el galón no es una unidad del sistema internacional, pero eso también son cuestiones ya de idiosincrasia, cuestiones históricas que de coger y cambiar una medida tan difundida como el galón al litro es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, hay unas razones en las que, por ejemplo, países como Estados Unidos les es difícil pasar al sistema métrico, ¿sí? Porque, por ejemplo, niveles de velocidad, nivel de velocidad en autopista es 60 millas por hora, en autopista interestatal, dentro de la ciudad, por fuera de la ciudad es de 65, ¿sí? En el día, en la noche, y en el día de 70, en la noche de 65, ¿sí? En zonas rurales. Y me dice límite de velocidad 70, listo. Esos son más o menos 110 kilómetros por hora mal contados. Si yo voy y me cambio a eso, me cambio a kilómetros por hora, que es la unidad de medida internacional,
yo voy, miro 110 y digo, uy, no voy muy rápido, ¿cierto? No, entonces no, o sea, son cuestiones de mentalidad que son muy difíciles de cambiar, ¿sí? Entonces, por esas razones, pues nosotros usamos el sistema internacional, ¿sí? A pesar de que hay algunas divergencias, como les decía, el caso, por ejemplo, de la gasolina. Eh, entonces acá vamos a hablar de selección de rodamientos y vamos a hablar de nomenclatura de rodamientos en el sistema internacional, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, antes de seguir, ¿ustedes qué entienden por rodamientos? Lo que llaman, vale, exactamente, exactamente, sí, en jerga de taller se llaman balineras, exactamente. Exactamente, esas, las horas para transporte, ¿no? Bueno, sí, ahora que están tan de moda las impresoras 3D y la robótica y toda esa vaina, pues también uno los consigue esos chirriquitos bien pequeñitos, pues compra en tiendas electrónicas, ¿no? Bueno, eso me olvidaron, me escapan en su momento cómo se llaman. Son balineras, ese es el término taller, balineras, ¿cierto? Ah, bueno, son los contenidos que vamos a ver acá, vamos a hablar los tipos, ¿sí? Estos en realidad, los rodamientos en realidad pertenecen a un grupo más grande que se llaman cojinetes, vamos a hablar qué son y en qué se diferencian, cómo se miden cómo se mide pues, a qué tipo de carga están sometidos esos elementos y cómo se mide esa carga, ¿sí? Cómo afecta esa carga en la vida de un rodamiento, cómo se seleccionan, ¿sí? Para los principales clases que son de rodamientos de elementos rodantes, de esferas y de rodillos. ¿Listo? Bueno, y algunas recomendaciones para hacer montaje y alojamiento. ¿Entendido? Bueno. En realidad, cuando hablamos de rodamientos, les decía que esos pertenecen a un grupo más grande que se llaman cojinetes. ¿Sí? Ustedes seguramente han visto esos elementos que están acá. ¿Esos elementos qué son? Ustedes tienen que haberlos visto. Exactamente. Son bujes, ¿no? Exactamente, estaba buscando esa palabra. En jerga de taller, esos elementos se llaman bujes. ¿Sí? El término apropiado se llaman corrientes de deslizamiento, porque esos elementos, eso en realidad, eso es básicamente un tubo, ¿sí? En el que lo que se hace es que se aloja un eje, ¿cierto? Un eje entra acá, ¿cierto? Y acá tengo contacto entre las dos superficies y simplemente tengo este elemento está estático. ¿Sí? Este es mi buje y mi rodamiento gira, ¿sí? Perdón, el eje gira y entonces, como acá hay una diferencia de velocidades, ¿sí? Entonces yo lo que tengo es deslizamiento, ¿cierto? Entre una superficie fija y una superficie móvil. Esos elementos por eso se llaman elementos de deslizamiento. Claro, entonces para eso existen muchas variaciones, ¿sí? Eh, eh, bueno, técnicas, modelos de cálculo para estimar, por ejemplo, la ubicación entre los dos, bueno, para mirar esas películas de lubricante entre el buje y el eje, ¿sí? Materiales, tratamientos internos, por ejemplo, en algunos casos son autolubricantes o tratamientos de superficies. Bueno, es un mundo como tanta parte. Esos elementos ustedes los van a ver mucho más en detalle en el curso de diseño de máquinas 2. ¿Sí? Entiendo que se lo va a Pedro, ¿cierto? Bueno, esos elementos generalmente se usan para elementos que tienen velocidades, cuando se usan sin lubricación,
se usan para elementos que giran a velocidades bajas o para cargas bajas, ¿cierto? Es el elemento de esos cojinetes, Profe. de esos bujes. Dime. ¿Esos son generalmente de bronce o de qué otro material se pueden hacer? Sí, a eso iba. Esos elementos generalmente se hacen de materiales blandos, como por ejemplo bronce. El bronce es un material que se le puede dar un muy buen acabado a un bajo costo, ¿sí? Es un método que es relativamente fácil de maquinar, entonces se le pueden dar muy buenos acabados, ¿sí? El problema es que el bronce es una combinación de estaño-cobre, ¿no? Entonces, mire que esos dos materiales son materiales que son bastante blandos, son blandos y son materiales que son bastante elásticos, ¿cierto? Y son materiales maleables, materiales que tienen una alta deformación plástica. Pero el bronce es un material que tiene una buena rigidez, ¿sí? Tiene, por ejemplo, un molaridad de alrededor de 105 gigapascales, ¿sí? Entonces, aproximadamente la mitad del acero, 30% más que el de un aluminio. Entonces, un material bastante particular para eso. A eso existen, bueno, diferentes aleaciones, se le pueden agregar, por ejemplo, manganeso, que también es un material blando, diferentes elementos que me ayudan a mejorar esas propiedades tribológicas, ¿sí? Bueno, pero básicamente el material base para eso son bronces. Esos elementos, como no tienen partes móviles, son elementos que producen bajo ruido, ¿sí? Que van a ocupar poco espacio radial, ¿sí? Como no tienen partes móviles, yo puedo hacerlos de un espesor relativamente pequeño, ¿sí? Entonces no voy a ocupar gran espacio radialmente, más sí axialmente, ¿sí? Claro, entre mayor sea la distancia, esa distancia sea mayor, esa carga, esa fuerza que hacen va a ser distribuida en una distancia mayor, ¿cierto? Entonces, si esa fuerza distribuida es menor, yo puedo hacerlos de menor espesor, ¿sí? Bueno, ¿en qué casos se usan? Se usan, por ejemplo, en máquinas que tienen altas vibraciones, como por ejemplo prensas, una motonoliberadora, por ejemplo. Se usan, por ejemplo, donde hay medios agresivos, por ejemplo, en aplicaciones de marinas. ¿Por qué? Porque como son elementos que no tienen partes móviles, yo no voy a tener, eh, yo no voy a propiciar que haya acumulación de medio ambiente agresivo, por ejemplo, cloruros, ¿sí? Que son, el cloro, por ejemplo, es un elemento bastante electronegativo, ¿sí? Cuando lo combino con el hierro, él me genera, retira oxígeno, pero libera oxígenos, perdón, me estoy confundiendo con agua. El cloro es un material electronegativo que tiende retira electrones del hierro, y el hierro queda positivo, entonces se alía con oxígeno y me genera óxidos ferrosos, ¿sí? Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo en esos elementos voy a tener situaciones o espacios que me puedan acumular elementos agresivos, ¿cierto? También, por la misma razón, por ejemplo, yo voy a utilizar esos elementos en donde no tenga elementos contaminantes, como por ejemplo en la industria farmacéutica, la industria de alimentos, ¿sí? En el que no tengo, por ejemplo, si yo puedo trabajar sin lubricante, yo no voy a tener contaminación externa en mi producto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en industrias de procesos en las que, por ejemplo, yo tengo una planta de leche, yo tengo que mover leche que llega del camión hasta mi procedimiento para pasteurizar, ¿sí? Claro, todos esos elementos van a ser hechos de acero inoxidable, y que pues tengo que garantizar que esas bombas, ¿sí? No contaminen el lubricante, el lubricante que se usa para bajar fricción entre eje y rodamientos, no contamine mi proceso, ¿cierto? Mi producto. Entonces, para eso se usan sellos, pero en ese caso también se pueden usar esos elementos, ¿cierto? Ese tipo de cojinetes.
Esto también es muy importante. Cuando tengo ejes acodados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un rodamiento, de un cigüeñal, ¿sí? ¿Sí? Un cigüeñal, ¿cómo es? Eso es algo más o menos así. Eso es un eje. A ver si me sale el dibujito. Un cigüeñal es más o menos así, ¿no? Igual. Este de acá sigue otra parte, ¿no? Y acá sigue otra parte. ¿Cierto? Entonces, esos elementos pues están soportados ¿en dónde? ¿Y esos elementos en dónde se soportan? Por ejemplo, si acaba acá, por ejemplo, si acaba la biela, ¿cierto? Ese elemento es un elemento que es así. Lo voy a hacer acá más cortico. Y aquí esto va al pistón. ¿Cómo ensamblo esto? Si este elemento va acá, por ejemplo, ¿cómo lo ensamblo? Este elemento acá es un elemento que es forjado, ¿no? Eso es forjado. ¿Cómo introduzco eso acá? Crankshaft, se llama eso en inglés. ¿Cómo ensamblo esta biela dentro de ese cigüeñal? Es importante. Exactamente. Esto tiene que estar partido, ¿cierto? No tiene que estar partido. Ya que, bueno, acá había una serie de elementos, sí, exactamente, sí, señor. Eso. Acá hay unos tornillos para unirlo, ¿cierto? Entonces, se hacen de esa forma acá, se hacen de esa forma acá, ¿cierto? Y pues acá yo lo que hago es que tengo que tener tengo que tener un elemento también, ¿sí? Ese cojinete también tiene que ser un elemento que sea así partido, ¿sí? Elemento que sea partido. Entonces, yo voy acá, ensamblo mitad arriba, mitad abajo, y vengo acá y los ensamblo, los uno acá, y después los uno por medio de esos de pasadores, ¿cierto? Por ejemplo, esos elementos, entonces, ahí se usan esos cojinetes de deslizamiento. Por esa razón, una razón de ensamble, ¿cierto? Otra razón es, por ejemplo, que yo necesito esos elementos, por ejemplo, un motor de combustión interna o un compresor, por ejemplo, son elementos que la fuerza varía, tengo picos de fuerza elevados, ¿no? La fuerza viene así. Entonces, acá voy a tener cargas elevadas que, como esos están hechos de un material blando, como por ejemplo el bronce o estaños o esa clase de materiales, yo necesito que de alguna forma ese pico de fuerza sea absorbido. Ese pico de fuerza pues va a ser absorbido por un material que es blando, un material que puede absorber esa alta energía, ¿cierto? Esa es una de las razones, ¿sí? Ahora también son elementos también que me pueden disipar alta temperatura, ¿sí? El estaño, el cobre son elementos que tienen alta conductividad térmica y me pueden ayudar a hacer esa disipación de calor, ¿cierto? Otra aplicación de los cohetes de deslizamiento son en ejes que son ejes de alto tamaño, ejes de gran porte, ejes pesados, en los que pueda que yo no consiga un rodamiento de ese tamaño, o si existe, son muy costosos. Alguna vez, bueno, ahorita les cuento una historia. Si yo voy a colocar un rodamiento de gran tamaño, son rodamientos bastante costosos, ¿sí? Que pues, de pronto es más económico colocar un tubo de bronce, que usar un rodamiento de 10, 15 mil dólares. ¿Sí? También se puede usar, bueno, como les he hablado acá más antes, usarlos en elementos que soporten a velocidades bajas y cargas bajas, que tengan poca responsabilidad, que sean poco críticos, ¿cierto? O en elementos en los que yo tenga dimensiones diametrales pequeñas, ¿sí? que tenga poco espacio diametralmente, ¿sí?
Ahorita cuando si yo comparo, ahorita cuando veamos los rodamientos corrientes de elementos rodantes, yo voy a ver que pues ocupa más espacio radial, ¿cierto? Bueno, yo decía, por ejemplo, acá, sí, cuando tengo en este caso que tengo ejes que son bastante, elementos que son robustos, ¿cierto? Si yo tengo, imagínense, por ejemplo, un rodamiento acá, alguna vez usted se montaba acá, este elemento tenía, si recuerdo bien, eran aproximadamente, este diámetro acá, eran aproximadamente 50 centímetros en una bomba. Sí, era más o menos 50 centímetros de ese diámetro, ¿sí? Imagínense el tamaño de ese rodamiento. Y en ese caso se usaba un rodamiento, que era costoso. Si recuerdo bien, eran aproximadamente $10,000 que se salía en esa época, salía ese rodamiento, el rodamiento de bolas, ¿sí? Y pues era un elemento costoso, un elemento bastante costoso. Y se llevaba dos, ¿sí? El costo de esa bomba en esa época eran aproximadamente creo que eran $255,000, ¿sí? Y que de esos aproximadamente el 10% era ese par de rodamientos. Entonces era costoso, bastante costoso, ¿sí? Pero por razones de carga y por razones de velocidad, sí se requería un rodamiento de elementos rodantes. ¿Listo? Bueno. Como decía, son elementos que se fabrican principalmente de aleaciones de bronce, ¿cierto? Que son aleaciones cobre-estaño. Generalmente también se le aplican, tienen un manganeso, que manganeso es un material blando, que se deforma y al deformarse, pues me genera superficies más uniformes, con menos rugosidad, que me van a generar menos fricción, ¿cierto? También se usan, por ejemplo, polímeros de baja fricción, como por ejemplo TFE, estos son, se me escapa, voy a hacer trampa acá. Esos son, tetrafluorolitenos. El nombre comercial de estos es el que se me escapa. Teflón. Es una aplicación, una clase de teflón, ¿sí? Que son materiales, yo esos puedo tenerlos o como todo el material o como solamente como recubrimiento, ¿sí? Por ejemplo, ese es el mismo que se le echan a las ollas de cocina para que sean materiales antiadherentes, ¿cierto? Otro material bastante común para esto es que llaman Babbitt, ¿cierto? Es una aleación que tiene precisamente estaño, tiene alrededor del 80% de estaño, 100% de cobre y un componente de antimonio, ¿sí? El antimonio también es un elemento, un semimetal, que es también bastante blando. ¿Listo? Bueno, acá por ejemplo, esos elementos se pueden hacer, como decía, se pueden hacer completos o partidos, como este que está acá, ¿cierto? Muchas veces se usa, se hacen, bueno, el diseño de eso es un poquito más complicado que se hace el simple tubo, ¿sí? Muchas veces acá a eso se le hacen ranuras, una ranura acá, longitudinal, para garantizar que tenga una lubricación adecuada, ¿sí? Me explico. Voy a ver si me sale acá el dibujito, lo hago acá, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo, acá va mi eje, ¿cierto? Y pues acá, y por acá va a ir mi rodamiento. ¿Listo? Este es el cojinete.
y este es el eje. Entonces les decía que eso tiene, este elemento gira, ¿cierto? Y este elemento es estático. Entonces acabo de tener el deslizamiento. ¿Sí? Entonces yo uso esta cantidad, yo uso por ejemplo materiales como estos eh, para disminuir la fricción, ¿cierto? Tener mejores acabados superficiales con la carga que tiene esto, ¿cierto? Porque eso tiene un peso, eso me deforma el material y o por el peso y por la carga que tiene el material, la carga, por las cargas que soporta el material, el eje, perdón, me genera superficies aplastadas, que me generan menos rugosidad, por lo tanto menos fricción, ¿cierto? Y que es lo que yo necesito tener, para perder menos potencia transmitida por fricción, ¿cierto? Entonces, pero cuando yo necesito lubricar esto, existen por ejemplo, técnicas que yo hago lo siguiente. Yo acá, por ejemplo, cojo acá, esto va acá dentro de una chumacera, por ejemplo, elemento que soporta eso. Sí, esto va acá anclado. Y pues acá va a haber una grasera. Voy a mover este elemento. Acá ustedes ven, por ejemplo, un elemento que es de esta forma. Parece un chupito, ¿cierto? Algo así. Entonces, ¿qué sucede? Yo por acá vengo. Yo por aquí vengo y introduzco lubricante. ¿Sí? Entonces yo necesito acá tener una forma de que ese lubricante entre, ¿cierto? Y aparte de eso, también necesito tener alguna forma de que acá ese lubricante se distribuya a lo largo de toda la extensión del perímetro, ¿cierto? Entonces para eso son estas ranuras, ¿sí? ¿De acuerdo? Son formas de garantizar que el lubricante entre alcance todas las todo el perímetro del elemento, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso acá, la parte más crítica va a ser la parte de abajo, ¿cierto? Que es la parte que está en contacto, ¿sí? Bueno, por efectos de gravedad, ¿cierto? Eso lo van a ver mucho más en detalle en el curso de diseño 2. Acá, por ejemplo, se ven técnicas sobre cómo, por ejemplo, cómo ubicar cuáles son elementos muy, muy pesados, ¿cierto? Pues en el caso por ejemplo, de turbinas de vapor, ¿sí? que son cosas bastante pesadas o motores muy grandes, yo tengo que garantizar que al momento de arrancar, ¿cierto? Este elemento, pues, el peso el peso muerto, el peso estático de ese elemento va a desplazar cualquier película del lubricante que haya acá. Entonces tengo que garantizar, tener alguna forma de garantizar hacer una rutina, ¿cierto? Que acá una presión de aceite, de lubricante, que me eleve el elemento, ¿sí? Para garantizar una capa de aceite antes del arranque, para evitar que tenga acá contacto metal-metal, que es mortal, ¿no? Y más sobre todo si son elementos tan costosos, tan críticos, como por ejemplo elementos para generación de energía eléctrica o motores de alto calibre, de alto tamaño, que son elementos pues, costosos y críticos, ¿cierto? Bueno, pero digo, eso se mete una introducción, eso lo ven mucho más, lo ven mucho más al detalle en el curso de diseño de máquinas 2, cuando se ve toda la teoría y se ve toda la métodos para esos cálculos. Pero acá solamente vamos a ver cojinetes de elementos rodantes o se llaman también cojinetes antifricción. Bueno, acá tengo una animación. Eso me gusta acá con esta versión de PowerPoint nueva. No hay que presentar, no hay que tener la presentación, sino simplemente acá me presenta el GIF. El GIF lo anima de una vez. Bueno, miren, por ejemplo, comparen el punto rojito. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Listo. Comparan, por ejemplo, el punto rojo interno. Bueno, voy a pararlo acá. Bueno. Acá tengo, voy a colocarlo acá un color que se vea. Sí, listo. Este que está acá, ese círculo interno, ese es mi eje. Este elemento es la pista interna y
este elemento es la pista externa, ¿sí? Este elemento está fijo, ¿no? La pista externa, en este caso, la pista es externa, que es el caso más general. Yo también puedo tener casos en los que tenga la pista interna fija, ¿sí? Eje fijo, pista interna fija y pista externa móvil. No es tan común, pero también existe, ¿de acuerdo? Este es el caso más común. Un eje que gira soportado por un rodamiento. Si el eje gira, la pista interna es solidaria al eje y la pista externa es fija, ¿cierto? Solidaria al soporte, al apoyo. Entonces, mire, en ese caso, si mi eje, el eje gira, ¿sí? Entonces, este punto rojo que está acá pertenece a la pista interna, ¿cierto? Y acá está señalado, por ejemplo, un punto rojo en un elemento rodante, una esfera, ¿sí? Pues acá son esferas, pero también pueden ser un cilindro en el caso de rodamientos de rodillos. ¿Listo? Miren, por ejemplo, cuándo coinciden los dos. Una coincidencia, ¿cierto? Otra coincidencia. Otra coincidencia, ¿cierto? Bueno, ¿por qué es importante la coincidencia? ¿Cuándo coinciden los dos puntos? ¿Qué sucede, por ejemplo, asumiendo, ¿cierto? Que eso está cargado y que hay una fuerza que la carga así. O sea, el eje me soporta esa fuerza, ¿sí? Opa. ¿Por qué es importante mirar ese punto de contacto? De nuevo. Se les va a colocar de otra forma esa pregunta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el eje pasa por acá? Bueno, ese eje está cargado con esta fuerza F, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando pasa por ese punto ahí? Con ese punto rojo, pasa por ahí, ahí. ¿Es de la máxima carga posible? ¿Cómo, cómo? O sea, ahí presenta la máxima carga posible. Ok, bien. Ahora, ¿qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede cuando el eje pasa aquí por este punto de la parte de arriba? Si tengan en cuenta, les decía, tengan en cuenta cuál es cuál, ¿no? O sea, ¿qué elemento está en contacto con cuál elemento? ¿Qué sucede cuando el eje pasa por la parte de arriba? ¿Qué carga experimenta en la parte de arriba? Si en la parte de abajo, en esa X verde, está experimentando la carga máxima, en la parte de arriba, que es diametralmente opuesta, ¿qué carga va a experimentar? Sí, exactamente. Sí, puede ser que no estuviera en contacto. Ahí no va a experimentar carga, ¿cierto? Entonces, ahí estamos diciendo, implícitamente estamos diciendo que esa carga varía, ¿cierto? Si la carga de ese elemento está sufriendo carga variable, ¿qué tipo de falla, cuál va a ser el mecanismo de falla de eso? Ustedes ya lo saben. Fatiga, ¿cierto? Fatiga. Esos elementos están sometidos a fatiga, cargas alternativas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces eso es clave. Miren, por ejemplo, ahí solamente hablamos de la pista interna, ¿cierto? Miren, por ejemplo, ahora cómo se transmite esa carga, cómo se transmite a la pista externa, que en última se transmite al soporte, ¿cierto? ¿Qué elemento transmite la carga del eje? Va a la pista interna, ¿cierto? De la pista interna pasa a la pista externa. ¿Quién lo transmite entre la pista interna y la pista externa? Los balines. Los balines. Los elementos rodantes, ¿cierto? Balineras o rodillos, que llaman también en jerga de taller, ¿cierto? Entonces,
esos elementos, ¿a qué están sometidos? Ahí. Ahí. Ahí, ¿cierto? Miren que estos elementos, ¿cierto? Los elementos rodantes van a soportar carga. ¿Cuándo? Radio. Ahí, ¿cierto? Ahí, este elemento, que está en la parte de abajo, soportando carga, ¿cierto? Cuando ese elemento está aquí, acá, el segundo aquí a la derecha subiendo, soporta menos carga, ¿cierto? Acá probablemente ya no soporte carga. Acá arriba, probablemente ya no soporte carga. Acá, acá. Uy, ¿qué hice? Control Z, no sé. Acá arriba no soporta carga. Acá arriba no soporta carga. Acá no soporta carga. Acá puede que se pueda soportar un poco de carga. Acá soporta carga máxima de nuevo, ¿cierto? Entonces, esos elementos también son sometidos a cargas variables. Por lo tanto, son sometidos a su mecanismo de falla sería fatiga, ¿cierto? Eso es lo que quiero que vean. Van a soportar cargas variables que van a hacer que fallen por fatiga, ¿de acuerdo? Aparte de eso, bueno, vamos a ver ahora que por algunos efectos, ¿sí? de la geometría propia, esos esfuerzos cómo van a ser, ¿de acuerdo? Bueno, esos elementos rodantes pueden ser esferas, ¿sí? Acá parece que son esferas pues por el dibujo, por la sombra parece que son esferas, ¿cierto? Pueden también ser cilindros o también pueden ser rodillos, ¿sí? Esos rodillos, rollos cónicos, ¿sí? Esos cilindros pueden ser o muy delgados y muy largos, entonces los llaman agujas, o pueden ser más proporcionados, los llaman barriles o cilindros, ¿sí? Rodillos. También pueden ser barriles, un elemento, puede ser también de esta forma. Así, ¿cierto? Entonces por acá una pista y por aquí va la otra pista. Perdón, esto va así. Pieza diferente. ¿Listo? Pueden ser de diferentes formas, ¿cierto? Bueno. Miremos, por ejemplo, cómo se compone o cómo está compuesto un rodamiento de esferas, por ejemplo. ¿Sí? Voy a ver si al maximizar acá de pronto se ve no es mucha la diferencia. Más bien acá y puedo dibujar. ¿Sí se ve bien? Sí, bro. Listo. Bueno. Entonces, que le decía, por ejemplo, esta parte acá, esa pieza, eso se llama pista interna, la parte interna, se llama pista interna, la parte de afuera se llama pista interna, esos son simplemente aros, ¿sí? Un par de aros con una geometría particular, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tienen en la pista interna, en su cara externa, acá tienen un tallado en el que va a alojar parte del elemento rodante, pues en este caso usa una esfera, entonces tiene un tallado esférico, ¿cierto? Y la pieza interna, la pieza externa de la misma forma, ¿cierto? Ese elemento entonces se llaman elementos rodantes, ¿cierto? Acá hay 3 geometrías que están estandarizadas, ¿sí? Son estandarizadas. Una es el diámetro interior, ¿sí? Otra es el diámetro exterior y el ancho. ¿Entendido? O sea, esos son geometrías estándar. Ya el resto ya dependen de cada fabricante. ¿Entendido? Bueno. Elementos que, o sea, eso es lo que nos importa en el proceso de selección. Esas son las dimensiones que nos interesan. Existen otras características que son importantes también en la selección, como por ejemplo que vengan acá con separador o jaula, que le llaman también acá, un retén. Son elementos que se usan para mantener los elementos rodantes espaciados, ¿sí?
pueda que tengan acá hombros o que tengan redondeados, pueda que sí, pueda que no, ¿sí? Pueda que acá, por ejemplo, vengan en una cara, acá, por ejemplo, pueda que vengan con un sello, ¿sí? Pueda que vengan sellos de esos, pueden ustedes encontrar de lo que ustedes se imaginan. Pueden ser lubricantes, pueden ser autolubricantes, pueden ser sellados, pueden ser térmicos, lo que ustedes se quieran imaginar, ¿cierto? Ya depende de cada fabricante. ¿Sí? Pero pueda que vengan acá para hacer lubricantes, pueda que vengan para la temperatura. Bueno, es una cantidad de variaciones que es difícil mantenerlas todas en la cabeza si uno está dedicado exclusivamente a esto. ¿Sí? Pero ustedes deben conocer lo mínimo, ¿cierto? Bueno, acá lo importante es esto, ¿no? Digo, hay tres nomenclaturas, tres dimensiones que son normalizadas. El diámetro exterior, que es el diámetro con el cual yo voy a seleccionar o a diseñar el alojamiento del rodamiento. ¿Sí? El interno, que es al que yo debo ajustar el eje que va a soportar ese rodamiento, y el ancho, que también me va a influenciar el tamaño del alojamiento del rodamiento, ¿cierto? Bueno. Acá, por ejemplo, está dibujado, o está esquematizado. Aquí debe haber colocado también el otro. Está, por ejemplo, esquematizado cómo se comporta la pista, ¿sí? Y el elemento rodante, ¿sí? Hay una diferencia de radios, ¿sí? Miren, por ejemplo, ustedes que ya saben de estática, cómo se transmite la fuerza. La fuerza se transmite de la pista al elemento rodante, si en el caso que está por la pista interna, o del elemento rodante a la pista externa, si es la pista externa, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, está pintada la pista interna. ¿Cómo se transmite la carga, cierto? La carga, si la carga, por ejemplo, la carga viene, decíamos, la carga viene acá en ese sentido, ¿sí? ¿Cómo se transmite la carga? De pista a elemento rodante, ¿cierto? Si yo hago el DCL de eso, ¿cómo que tendría? Esa fuerza, ¿cómo actúa? Esa fuerza normal, ¿cierto? Tiene que actuar radialmente a la bolita. Radialmente, ¿cierto? Entonces ahí esa fuerza será la fuerza puntual, ¿cierto? ¿Cómo se da el contacto entre ese par de superficies? En un punto, ¿cierto? En un punto. Entonces esas fuerzas ahí van a ser muy elevadas, ¿sí? Por ejemplo, miren, si yo tengo ahora, por ejemplo, un rodamiento de rodillos. Tengo aquí mi pista, ¿cierto? Y aquí tengo voy a hacerlo acá ligeramente más pequeño acá tengo el elemento rodante, ¿cierto? Si yo hago el DCL del elemento rodante, esa fuerza, ¿cómo actúa? Va a ser una fuerza distribuida a lo largo del ancho de ese elemento rodante, ¿cierto? Esto en realidad tiene que ser algo así, ¿no? Esto en realidad no va a ser tan uniforme, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ¿sí? ¿Cuál elemento que creen que va a tener, va a soportar mayor carga? Exactamente, que en ese caso, ¿cuál sería? El de arriba, ¿cierto? Entonces, pues una de las razones, por ejemplo, y ahora más adelante lo vamos a ver, eh, los rodamientos de esferas, de bolas, soportan menos carga, ¿cierto? Que los rodamientos de rodillos. Bueno, yo les decía
Los de rodillos son elementos, los de agujas, que son por ejemplo, acá es esto, ¿cierto? A ver si tengo acá otra foto. No. ¿Sí? Esos son elementos que me soportan, que son, se pueden usar cuando tengo, por ejemplo, poco espacio radial. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, en la industria automotriz, son usados, uno los ve, por ejemplo, en las cajas de transmisión. Se observan porque son elementos que debe ser compacto, ¿cierto? Si yo uso, por ejemplo, este rodamiento, yo voy a necesitar un elemento que sea más robusto aquí radialmente, ¿sí? Para soportar el elemento rodante. Mientras que si yo uso este acá, puedo hacer un elemento más corto radialmente, pero más largo axialmente, ¿sí? Y me va a soportar mayor carga, ¿sí? Pero básicamente rodamientos de rodilla y agujas son los mismos rodamientos de rodillos, pero con una relación diferente, de longitud. Voy a mostrar acá un video, me parece interesante mostrarles cómo se fabrican. Este video lo tengo desde antes que YouTube fuera popular, y pues la verdad, es como... no, perdón. Acá en el... Escucha, ¿qué se me hizo? Se me cerró de... Está acá, creo. No. Acá. Voy a ver si... ¿Qué es? Este no es, perdón. A ver si se alcanza a ver el video. Perdón. Bueno, no sé si el sonido esté bueno. ¿Con qué? ¿Con la transmisión? Y ahora arribita en la barra de tareas hay una opción que dice habilitar compartir sonido y otra que dice mejorar para compartir video. Bueno, me avisa en dónde. Dígame dónde. Arriba a la derecha en ver opciones, en el último, en los 3 punticos en ver opciones, ahí aparecen. ¿Y? Ahí tiene que aparecer una que diga ¿Share compartir. computer sound? ¿Esta será? ¿O tiene share for full screen video? Ambas, activa ambas para ver en otro. Ok. Listo. Ahí están las dos activadas. ¿Sí? ¿Será que sí? Vamos a ver. Si no, pues vamos a pasar. Hablen por nosotros en este programa. En el mundo de la tecnología punta, los humildes rodamientos son los grandes olvidados. Pero casi todas las piezas de nuestras máquinas necesitan rodamientos para girar. Los encontramos en los electrodomésticos, en las máquinas industriales e incluso en los motores de los coches. Esto es lo que se conoce como un rodamiento axial a bolas. Consta de bolas de acero que se mueven por las denominadas pistas de rodadura, que están labradas en el interior de estos anillos de acero especial para grandes cargas. Las bolas se fabrican con el mismo tipo de acero. Primero, se prepara la forma y el grosor de los anillos. Se inserta el anillo interior dentro del anillo exterior. Ambos anillos pasan a continuación por una amoladora que modifica el ancho para conseguir el grosor correcto. Un calibrador comprueba el ancho de cada anillo a medida que van saliendo. A continuación se separan el anillo exterior y el interior para amolar su circunferencia exterior en máquinas diferentes. El anillo exterior entra en la amoladora, que ajustará su superficie exterior al diámetro y redondez requeridos.
Los lubricantes impiden que el anillo se recaliente y se deforme. El anillo sale de la amoladora a través de un calibrador que comprueba el diámetro. A continuación, la pista de rodadura del anillo exterior pasa por la amoladora. Un par de ruedas de piedra lubricadas con un líquido refrigerante trabajan la superficie hasta dejarla del tamaño deseado. El anillo interior y su pista de rodadura pasan por una máquina similar. A continuación, los anillos pasan a pulido. Una piedra abrasiva lubricada con aceite pule la superficie de acero. Aquí tenemos el antes y el después. La siguiente parada es el lavado. Se aplica a los anillos una capa de aceite espeso y una fina capa de arenisca. Y se limpian las pistas de rodadura con queroseno. En otra zona de la fábrica se crean las bolas de los rodamientos, que nacen de un cable de acero. El cable se corta en trozos y un troquel convierte esos trozos en bolas un poco toscas. Esas bolas toscas pasan a una amoladora que elimina las irregularidades. Otras máquinas les dan la forma redondeada y un acabado espejo. Este proceso dura 2 días. A continuación, las bolas pasan a un horno, donde se endurecen, y después a un baño de disolvente limpiador. Tras varios controles de calidad, las bolas terminadas pasan a unas tolvas. Las tolvas las cargan en la máquina de montaje automática. El alimentador de bolas las envía por unos tubos hasta el distribuidor, que introduce la cantidad correcta de bolas en las pistas de rodadura del conjunto de anillo exterior e interior. Un divisor de bolas coloca las bolas de manera uniforme por las pistas de rodadura. A continuación, le toca a la jaula de las bolas, una estructura metálica que mantiene las bolas en su posición a lo largo de las pistas de rodadura. La primera máquina instala la mitad de la jaula, la mitad que lleva los orificios para los remaches. La siguiente máquina coloca la otra mitad de la jaula, la que lleva los remaches. La máquina gira el rodamiento para probarlo y después remacha las 2 mitades de la bola. El rodamiento ya está terminado. A continuación pasa por un baño de disolvente y después por una serie de test de control de calidad automatizados. Este test de ruido y vibración garantizará que el rodamiento sea silencioso. Algunos tipos de rodamientos están lubricados con grasa. Una máquina inyecta una cantidad igual de grasa sobre las pistas de rodadura de los rodamientos y a continuación inserta un sello de goma para contener la grasa. Una báscula automatizada desecha los rodamientos que no alcanzan el peso exigido. Este héroe anónimo del mundo de la industria es el ingrediente fundamental de todas las máquinas que tienen piezas móviles. Bueno, ¿se cansó a ver mejor? ¿Se cansó a ver? Sí, señor. ¿Sí? ¿El sonido estaba bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, sí, como digo, este video pues, lo guardé hace rato antes de que YouTube fuera tan popular. Y la verdad, no me he puesto a buscar si existe uno mejor sonido. Pero me llamó la atención porque pues, no es técnico, pero explica con mucha facilidad cómo se fabrican esos elementos, ¿cierto? Y bueno, pues es corto, sí, está en español, pues por eso lo guardé y me parece pertinente mostrarlo acá. ¿Qué le llamó la atención? ¿O qué observaron ahí que quisiera el comentario de eso? Que hay un par de cosas que me parece que son interesantes. Sí, bueno, o sea, tener acceso a una fábrica de rodamientos no es fácil, ¿no? Pero ya pones con eso una idea de, bueno, cómo es el proceso, si en 5 minuticos verlo. Si pueden buscar en YouTube también eso lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? Pero acá hay un par de cosas que me llaman la atención. Es silencioso, me pareció algo interesante. O sea, que es crucial que estos no hagan, sí, que no sean molestos.
Claro, mire, por ejemplo, unos patines. ¿A quién le interesa andar unos patines que tengan un rácata, una bicicleta también, ¿cierto? A nadie le interesa eso, ¿sí? Eso es cansón, eh, no es ¿cómo se dice? Confortable, me olvidé la palabra en español, no es cómodo para una persona escuchar un equipo que hace ruido, ¿sí? Me pareció interesante el test de vibraciones porque es importante porque si entra en resonancia con otro elemento puede fallar. Ok, eso es importante. Aunque bueno, para eso se debe calcular con anterioridad, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, esa simulación de análisis modal, lo puedo hacer con anterioridad. Antiguamente tenía que hacer eso ya experimentalmente, ¿sí? Pero ahora ya puedo hacer un primer aproximación, hacerla numéricamente, ¿sí? Pero claro, igual hay que probarlos, igual hay que probar, todo tiene que probarse, todo tiene que probarse antes de salir. ¿Qué más le llamó la atención? Claro, que ustedes se van a dar cuenta cuando muy probablemente de acá muchos de ustedes muy probablemente van a trabajar en mantenimiento, ¿sí? Y estos, por ejemplo, son elementos en los que yo no quiero que me fallen. O sea, cuando un elemento me falla, tengo que parar un equipo, parar una planta para hacer un cambio de esos porque sin eso el elemento no me va a funcionar, ¿sí? Entonces yo necesito que eso se me garantice que lo que me dicen las horas que funcionan sean garantizadas. Por eso es que el control de calidad son bastante exigentes. Tienes toda la razón. Sí, como ingeniero de mantenimiento, ingeniero de planta, yo no quiero que eso me falle porque es un problema grande, ¿sí? Me daña el fin de semana. Tengo que salir corriendo a mirar qué es lo que pasó. ¿Listo? ¿Qué otra cosa llamó atención? Profe, pues más que todo de llamar la atención es en el control de calidad, lo que se refiere a peso, ¿se refiere a la cantidad de material o a lo último? O sea, que era la condición de si el peso era permitido, pues pasaba y si no, no. ¿A qué se refería ahí con qué Sí, ahí cantidad de sí. peso? Bueno, sí, esa sí no sé eso. Yo me imagino, o sea, no me imagino, ahí estoy especulando, que tiene que haber una correlación entre efectos y peso mínimo. De pronto que le falte grasa, que le falte, por ejemplo, que le falte algún elemento rodante, no sé. Sí, ahí debe haber algún tipo de correlación entre ellos para hacer una selección rápida. Probablemente eso puede hacerse ahora con métodos ópticos, ¿sí? De tomar cámaras y un sistema automáticamente por reconocimiento de imágenes puede tomar decisiones. Se me ocurriría, ¿no? Digo, pero esto debe ser de principios del 2000 ese video. Sino que también podría estar asociado a que la máquina esté desgastando más para la pista de las rodaduras. También, sí, también. Sí, o sea, ahí tiene que haber alguna correlación entre, eh, entre especificaciones y peso. ¿Qué más? ¿Qué más le llamó la atención? Profe, a mí me llamó mucho la atención cómo está todo automatizado para Ajá, los rodamientos. O sea, literal, tienen sí, paso a paso automatizado todo con máquina. de acuerdo, sí, eso, y digo, esto debe ser viejo, esto debe ser este video lo conseguí en el 2008, si no estoy mal. Que eso tiene que tener que ser cuántos años, esa tecnología de los 90 o menos, en el que había mucho menos automatización, ¿no? Sí, o sea, y con esa automatización, o sea, a mí me llama mucho la atención es la velocidad con la que se produce eso. O sea, eso literalmente se escupen rodamientos. La velocidad de producción es muy elevada, ¿sí? ¿Eso qué hace? Si yo puedo producir algo a una alta velocidad, eso qué implica en el costo? ¿Qué implica el costo de eso? ¿Cómo va a ser el costo de eso? Bajo, ¿cierto? Y de hecho, un rodamiento, esos son elementos que son muy baratos. Elementos que son muy baratos, ¿sí? Vayan a comprar un rodamiento, cambie una llanta para unos patines, por ejemplo. ¿Cuánto una llanta para patines? Sí. Bueno, ¿se consigue el rodamiento solo? Mm, Se consigue, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso? Sí, profe. La llanta Sí, está en profe, claro. 72.000 acá en Mercado Libre.
Mira que están 60 y... Claro, esos son, o sea, son elementos que son baratos, porque se producen en masa, ¿sí? Es por esa razón porque se producen en masa. ¿Sí? Por eso me llama mucho atención, ¿sí? Bueno, acá hay un par de cositas que de pronto, detalles que no sé si ustedes han alcanzado a ver. Uy, ¿qué pasó? Ah, tengo un problema acá con el cable. Y se me desconecta. Acá no me interesa tanto el sonido ya. Me interesa, por ejemplo, bueno, acá hay diferentes clases, ¿cierto? ¿Los alcanzan a ver? Sí. Listo. Bien, por ejemplo, esos son cónicos de rodillas. Ahorita más tarde vamos a ver por qué son de esa forma, ¿cierto? Estos Para que son puedan ser de la mitad. para soportar carga axial, ¿no? Axial y radial. Sí, señor. Ah, sí, puede ser. Bueno, acá, por ejemplo, acá hay un detalle que quiero que vean. Mira, ahí entran y ahí, por ejemplo, se compara la pista interna antes y después. ¿Sí? ¿Qué diferencia le ven? El acabado superficial. El acabado, ¿cierto? ¿Por qué creen que tiene ese acabado? Ustedes que ya conocen de fatiga. Exactamente, ¿cierto? Si tengo un mejor acabado, tengo menos fricción, ¿cierto? Si Las bolas no tengo... se estancan. O ¿Las sea, qué? si hubiera un mal acabado, las bolas se pueden trabar en algún punto. Podría, no, pero ahí debería tener un acabado de Sí, muy pero mala pues calidad, ¿sí? en un Sí, caso pero sí, sí, sí. hipotético podría pasar. Sí, 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 listo. Eh, ¿Qué sucede? Habíamos hablado que ese elemento es sometido a a cargas variables, ¿cierto? ¿Qué sucede ustedes que saben de fatiga? ¿Cómo sería el factor de superficie para ese elemento si no estuviera acabado con ese acabado? Recuerden, exactamente, si ese coeficiente es menor, ¿qué le sucede al esfuerzo, a la fatiga del material? Disminuye. Va a ser menos, ¿cierto? Exactamente, y eso me va a redundar en una menor vida, ¿cierto? Eso es clave, por ejemplo, ¿cierto? Un detalle que pues, ustedes ya pueden identificar y entender por qué es. Y, uy, no te sabría decir esa parte ahí, no te sabría decir. Y eso yo ya creo que es un detalle ya de producción de cómo lo hacen, no lo sé, pero sí, claro, o sea, cuando yo hago esto, ¿sí? Que esto, sí, en ese proceso que pueda que sea, pues es un esquemático, ¿no? Pero muy probablemente es algo muy similar. Cuando hago ese corte, eso bueno, va a tener tolerancia, va a tener una variación de dimensiones bastante elevada, ¿sí? No sé cómo harán para garantizar que todo estén dentro de una tolerancia que debe ser bastante pequeña, no sé.
Sí, no te sabría decir eso. ¿Cómo, o sea, cómo se garantiza tolerancia? No sé. Mire, por ejemplo, acá esto es una que reconoce esta marca, NTN. ¿La han visto en alguna parte? ¿Qué pasa por ejemplo, en Bucaramanga? Se pasa por la 15, por ahí por la 15 con Quebrada Seca, con la 15 con el Boulevard, y otros almacenes de autopartes y gente que vende rodamientos, por ejemplo. Esa es una marca realmente muy conocida. ¿Sí? Y otra cosa que queríamos por acá era esto. Esas son las pistas, los retenedores. Por acá hay algo también que quiero que observen. Por acá es por acá. Por acá. ¿Sí? ¿Ustedes qué le ven a eso? No está como muy buena la imagen acá. Ven por acá los números, ¿cierto? Número, acá dice NTN. No alcanzo a ver qué es lo que dice abajo. Pero acá hay un número. Acá arriba hay otro número. ¿Sí? Esos números se usan para identificarlos, ¿cierto? A mí generalmente me gustaba, cogía eso, tenía pues cuando en otras condiciones, sin esta coyuntura, le entregaba rodamientos, ¿sí? Chatarra que tenía, pues cuando ya desechados, un calibrador y los ponía a identificar, ¿no? Identifique este rodamiento. Eso se puede hacer con base en esas dimensiones estandarizadas que tenía. Por ejemplo, esto es un diámetro interno, yo puedo medirlo, de ahí voy a sacar un número determinado, diámetro externo, espesor, y con estas dimensiones yo puedo identificar qué tipo, y el tipo de rodamiento que es, si sea de bolas, de esferas, de cilindros, de cónico, puedo identificar el número de rodamiento, que son números estandarizados. Es lo que vamos a ver estos días, ¿cierto? Yo creo que voy a ver si, eso no es muy grande, yo creo que voy a ver si lo puedo subir a la, sí, a ver si lo puedo subir a la plataforma, y lo pongo ahí más bien, para los que no están lo puedan ver. ¿Listo? Bueno, como digo, esa cosa que quería mostrarles con esto, pues sobre todo para que entiendan cómo se fabrican, por qué no son tan baratos, porque se fabrican en masa, ¿sí? Y qué características tienen este sistema como frente acá. Bueno, miremos rápidamente, en esos minutos que nos quedan, miremos algunas clases de rodamientos que existen. Por ejemplo, están los de, esos que estaban acá son los de esferas, ¿sí? Esos son rodamientos axiales, perdón, radiales de esferas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, acá tengo otra fotico, ¿no? Bien, que con lo que se pueden ver mejor. Estos, por ejemplo, son rodamientos de rodillos, ¿cierto? Estos rodamientos, ¿qué tipo de carga soportan? Carga radial, o sea, carga en ese sentido, ¿cierto? Upa. El eje viene, me genera una carga en ese sentido, y el rodamiento acá, ¿sí? Está anclado, me soporta una carga axial. Esos soportan, miren que si yo vengo acá y intento desplazarlo axialmente, ¿quién soporta esa carga radial? Viene del eje a la pista, de la pista al elemento rodante, del elemento rodante a la pista externa, ¿cierto? Y pues acá al apoyo, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de soportar carga radial es elevada, ¿cierto? Tengo una buena cadena de transmisión. ¿Qué sucede ahora si yo lo someto a una carga axial? Esa carga axial, ¿cómo iría? Del eje a la pista interna, de la pista interna al elemento rodante, ¿cierto?
¿quién transmite? ¿Qué parte de rodamiento transmite la carga axial? Sería este hombro pequeñito que está acá, ¿cierto? Este hombro pequeñito del elemento a la pieza externa va a ser este hombro pequeñito, acá, ¿sí? Muy pequeño. Entonces, esa capacidad de transmitir carga axial es limitada, ¿cierto? Es bastante limitada para estos elementos. Pero para soportar carga axial es bastante alta, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, acá, toda esta área, ¿sí? Es la que me va a soportar la carga radial, ¿sí? Bueno, esos elementos pueden ser cilindros, pueden ser tambores, no, sí, tambores. También lo llaman de tambores, los de barril son ligeramente diferentes. Esos elementos que están acá, esos que están acá mostrados, particularmente los llaman de agujas, ¿sí? Estos pueden ser con jaula, ¿sí? O sin jaula, que son un poco más complicados de montar. Literalmente vienen sueltos, son unas agujas, son literalmente agujas, ¿sí? Son muy comunes, por ejemplo, en cajas de transmisión, cajas de transmisión, para soportar esos ejes, ¿cierto? Y la característica principal de esos es que soportan cargas radiales bastante elevadas, ¿sí? Se usan para eso, para cargas radiales muy elevadas, cargas axiales muy bajas al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, tenemos acá estos, esos de agujas, por ejemplo, lo que les decía, que son los elementos cilíndricos son muy delgados comparados con su diámetro. La longitud es muy elevada comparada con el diámetro de estos elementos. Esos únicos elementos pueden venir con jaula o sin jaula. Literalmente son las agujas, ¿sí? Son un poquito más complicados de ensamblar. Soportan cargas axiales, cargas radiales bastante elevadas, velocidades elevadas. También soportan casos de lubricación deficiente. Y generalmente se usa cuando tengo poco espacio radial, ¿sí? El espacio radial que ocupan es muy pequeño. Esos elementos, mire, pueden soportar, en este caso, este que está acá abajo es para carga radial, ¿cierto? Este que está arriba, acá arriba a la derecha, ¿cómo es? ¿Para qué carga sería? ¿Cómo soportaría eso? Axial, ¿cierto? Ahorita lo miramos con más calmita. Una mesa. Espérate que estaba pensando en la mesa de los santos. Ah, ok, una mesa giratoria. Ok. Ahora son las ganas de salir del encierro, debe ser. Me traicionó el subconsciente. Algo así, por ejemplo, yo tengo un eje vertical, ¿cierto? Por ejemplo, en bombas de pozo se pueden usar, ¿sí? Acá es un poquito más complicado de dibujar. Ese es mi elemento, ¿sí? No, y acá se vendría así, perdón. El elemento viene así. Este es el elemento rodante, ¿cierto? Y acá este es fijo. Bueno, acá es simétrico, ¿no? Solo dibujo uno por simplicidad. Entonces, en ese caso se usan, por ejemplo, bombas de pozo. Se usan mucho, ¿sí? En elementos que van así. ¿Qué más? Por ejemplo, una columna de perforación. Puede usar esa clase de soporte, esa clase de rodamiento, ¿cierto? Bueno, esos axiales, este caso, por ejemplo, ya caso particular, pues acá se muestra uno de esferas, ¿sí? También extiende rodillos, como vimos antes, ¿sí? Este caso, pues, lo que son de simple efecto. Estos elementos esos en particular son un poco complicados de almacenar y de montar, porque eso es desmontable, ¿cierto? Eso es desmontable. Eso pueden ser de doble hilera también, ¿sí? Y eso soportan cargas solamente en una dirección, así como están, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Acá, por ejemplo, la carga, ¿cómo va?
La carga va así, se sostiene, ¿cierto? Va del eje a, la pista, a esta pista superior, y luego al elemento rodante y luego a la pista inferior que es fija, ¿cierto? Entonces la carga va en ese sentido, ¿sí? ¿Qué sucede si la carga va en este sentido? Ahí no hay forma, ¿cierto? Ahí no hay forma. Entonces acá tendría que tener, por ejemplo, otro rodamiento acá, en la parte de arriba, ¿no? Para que me hicieran, aunque ahí tendría, bueno, ahí tengo que idearme otro elemento acá, ¿cierto? Un par de elementos acá que me soporten carga en dos sentidos, ¿sí? Aunque tengo que idearme el montaje de eso, ¿no? Es un poquito más complicado. Esos rodamientos axiales soportan carga en una sola dirección, ¿listo? Bueno, eso, por ejemplo, esos son rodamientos de bolas a rótula. Si es en animación, no la tiene. ¿Sí? Esos elementos acá, ¿cómo están? ¿Sí? Esos son elementos, hagan de cuenta que esos son rodamientos de esferas, pero la pista, en este caso acá, la pista externa, la cara tallada de la pista externa es un toroide, ¿sí? Entonces yo con eso yo garantizo que ese elemento puede, que el eje puede rotar sobre su propio eje, ¿sí? Perdón, puede girar en ejes perpendiculares, perdón, el eje gira sobre su propio eje. Rotan en ejes perpendiculares. Yo con eso los uso, por ejemplo, para elementos que están sometidos a desalineamiento, ¿sí? Y que ese elemento, ese rodamiento, absorba un posible desalineamiento, ¿cierto? Una variación muy alta de la deflexión, ¿sí? Porque si esta acá, si mi apoyo gira, yo voy a tener, si mi apoyo gira, por ejemplo, acá tengo hagan de cuenta que es una viga, ¿cierto? Está soportada acá por rodamiento, ¿cierto? Si estos elementos son fijos, ¿qué les sucede? En donde se presenta el mayor esfuerzo. Acá, ¿cierto? En el empotramiento. Mientras que si este elemento acá se deforma, ¿cierto? Y yo puedo acá de alguna forma garantizar que este elemento gire, ¿sí? ¿Qué le sucede al esfuerzo? Se reduce. El esfuerzo varía, ¿cierto? Yo podría tener un elemento, este eje, esa viga empotrada podría diseñarla menos robusta, ¿cierto? Bueno, eso sin embargo pueden tener limitaciones por este giro que tienen acá, por este giro, podrían tener limitaciones de velocidad de operación. Bueno, dejemos ahí y para no cortar acá y dejar algo para la próxima clase. ¿Listo? Y continuamos ¿es que viernes? Lunes. ¿Les parece? Voy a ver si subo ese videito y se lo subo a la plataforma para los que no siguen acá. ¿Les parece? Listo. Entonces, dejemos ahí, continuamos el lunes. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Bien. Que Listo, descansen. Chao, profe, chao. que esté bien. Hasta luego. Muchas gracias.